Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión estaremos hablando de Haití. Ya tenemos un programa donde platicamos con un compañero, un amigo haitiano, en el cual nos hablaba un poco del contexto de cómo está la situación en Haití. Nuestro compañero Osleod, al cual le mandamos un saludo. Él reside en Florida y es uno de los activistas que ayuda a la comunidad de haitianos que llegan a Estados Unidos. Y el día de hoy haremos una presentación, una retrospectiva de lo que está pasando en Haití, del fenómeno migratorio, de todos los haitianos que están saliendo, cuáles son las causas por las cuales se están viendo obligados a dejar sus lugares de origen, pero también hablaremos de la migración que está llegando a Haití para tener un mejor contexto de lo que es la migración a nivel mundial. Actualmente hay un caos en Haití. El pasado 3 de marzo la violencia se desató tras una serie de advertencias del entonces primer ministro Ariel Henry por parte de grupos criminales liderados por Jimmy Cherizer, alias Barbecue, para que se dejara el poder. Estas personas asaltaron 2 cárceles y liberaron a más de 3,000 prisioneros. Los liberados comenzaron a cometer delitos en la capital de esta nación, la cual es Puerto Príncipe. 9 días después, el saldo dejó a la nación caribeña sin primer ministro, con los grupos criminales fortalecidos y un éxodo de miles de haitianos hacia otras naciones en búsqueda de seguridad y mejores condiciones de vida. Evidentemente, la mayoría de estos haitianos, lo primero que tienen ahí al lado es República Dominicana, la cual ha endurecido las medidas del control migratorio y no está dejando entrar a nadie. A lo largo de la historia de Haití ha sido estigmatizado como un país pobre y violento. Sin embargo, la UNAM realiza una entrevista. Se le entrevistan a la doctora Margarita Aurora Vargas Canales, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, sobre la violencia en Haití, tanto la pasada como la actual, la cual se debe a conflictos políticos con constantes pugnas entre los principales grupos de poder. Y esta entrevista que se le hace a esta doctora la hemos tomado para dar inicio sobre este tema, para poder entender un poco más de cuál es la situación de los haitianos que los obliga a tener que salir. UNAM Global entrevistó a Vargas Canales, quien ofreció una visión actual de la situación en Haití, sus posibles soluciones a corto y largo plazo, así como el impacto de Estados Unidos en la crisis del país caribeño. Lo hemos mencionado constantemente que prácticamente atrás de todo el problema de la migración irregular se encuentra Estados Unidos, y en el caso de Haití pues no es la excepción. Hay una serie de preguntas a la cual la doctora contesta. La primera pregunta que se le hace es: ¿cuál es el papel del Estado en la actual situación de la violencia de Haití? A lo que ella asegura que el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2001 creó un vacío de poder que las pandillas han ido ocupando, pero también es necesario recordar que en ese contexto hay 3 situaciones: las secuelas del duvalerismo, que provocaron un endeudamiento importante en el país y un éxodo masivo de haitianos hacia el extranjero. Por otra parte, el partido Lavalas armó a ciertos grupos de simpatizantes en las ciudades perdidas durante el gobierno del presidente Aristide. Muchos de ellos comenzaron a realizar actividades ilícitas, y el terremoto del 2010, que vino a empeorar aún más la situación, ya que mucha gente perdió todo y comenzó una descomposición social importante que facilitó la expansión de las pandillas en cuestión. Cuando platicamos con Osleod, hablábamos sobre esta parte donde se queda sin el presidente Haití y entran
en una problemática de cómo elegir al siguiente presidente, porque no había los mecanismos para poderse, que fuera electo y que tuviera la validez o el reconocimiento de las diferentes fuerzas políticas y sociales en Haití, en el cual pues el día de hoy ahí van intentando acomodar todo, pero siguen en un gran problema por todo este caos en lo referente a la influencia que ha tenido Estados Unidos en Haití. Se contesta que Estados Unidos ha jugado un papel crucial, sobre todo desde la ocupación del país entre 1915 y 1934, aunque ofrece ayuda humanitaria y soporte técnico. También interviene en las políticas haitianas, limitando la soberanía del país. Y esto pues básicamente es una de las el modus operandi de Estados Unidos, en el cual ayuda, pero con muchos requisitos, en donde él es el que siempre sale ganando, y la población a la que supuestamente está ayudando siempre sale perdiendo. ¿Por qué es que Haití depende de otros países? A fines del siglo XIX Haití era autosuficiente y productivo, pero factores internos y externos lo han hecho dependiente de la ayuda extranjera y de organismos internacionales. Era el tercer productor de café a nivel mundial, era el quinto productor de azúcar y tenía una industria textil importante en cuanto a manufacturas. De igual manera, a nivel cultural era y es una nación con una cultura vigorosa que no ha cesado de enriquecerse, pero las políticas del duvalerismo y los préstamos internacionales han dañado su economía. Haití tiene una dependencia del exterior, pero en gran medida fue forzado a hacerse cada vez más dependiente. En lo referente a cuáles serían los pasos inmediatos para Haití tras la renuncia del primer ministro, pues es esencial convocar a elecciones supervisadas por organismos internacionales y el gobierno haitiano. La participación de los líderes de las pandillas del proceso puede ser clave para alcanzar acuerdos. Se tiene que acordar con estas pandillas, lo cual a veces, jalándolo en el lado mexicano, la presencia del crimen organizado en todo el país, en diferentes ramas, se tiene que llegar a un acuerdo. No se puede pelear en este momento con el crimen organizado por lo bien preparado, lo fuerte que están ante los estados, que por muy preparados que estén, se encuentran débiles. No por algo, si ven, Estados Unidos no hace una lucha realmente intensa por desbaratar las redes de distribución de de los estupefacientes en Estados Unidos. Tiende normalmente a intentar evitar que lleguen aparentemente y pelear contra los países que son productores y de paso de las drogas, en lugar de enfrentarse con el crimen organizado también estructurado y fuerte, incluso dentro del mismo Estados Unidos. Evidentemente que para países con menos capacidad de respuesta de fuerza, pues es prácticamente imposible el poder hacerle frente a esto. Cómo debe darse la transición en el gobierno para que de un gobierno ordenado. La doctora responde que es una labor compleja, que se debe trabajar con objetivos claros y plazos realistas para su cumplimiento. En este momento ya se han dado pasos en ese sentido con la intervención del Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien urgió al primer ministro a que presente un plan rumbo a un gobierno de transición. Se necesitará llamar a elecciones presidenciales y pactar con los grupos criminales para que no intervengan en estas. Algo que será muy importante es que las diásporas haitianas que están en Estados Unidos, Canadá, Francia e incluso las que se encuentran en los países latinoamericanos intervengan de manera positiva en esta transición. Y finalmente declara que le parece que los gobiernos y los organismos internacionales colaboren en ese proceso. Deben de enfocarse en tener la solidaridad, algo que está un tanto difícil, y sobre todo aquí cuando Estados Unidos es el que se mete y el que quiere poner orden. Normalmente ese orden es un orden que le convenga a Estados Unidos y en el cual el pueblo haitiano lo más seguro es que se va a rebelar. Haití es el primer país de este continente que logra su independencia, lo que demuestra que el haitiano no es una persona que quiera que lo estén dominando, lo cual difícilmente creo que
puedan aceptar que el gobierno estadounidense entre de manera injerencial a intentar poner orden en ese país. La situación del impacto regional en Haití. Haití es clave para el equilibrio político y económico de Centroamérica. Su estabilidad es crucial para Estados Unidos, especialmente para reducir la migración. La situación también afecta a la República Dominicana y a países más alejados por el aumento de la migración haitiana. Y es algo que, a pesar de que ya se había visto durante los terremotos, donde por primera vez a nivel mundial todos se enteraron que Haití andaba en una situación muy precaria, que era una situación que llevan años estando así, pero que el terremoto la acentuó y se dio origen para que muchos gobiernos voltearan a verlo, y que llegó la ayuda, pero llegó nada más de manera momentánea. Muestra de ello son los altos niveles de personas que tienen que salir de Haití en búsqueda de un mejor futuro en otro país, porque la pobreza sigue azotando, o como diríamos con la entrevista con el compañero Oslaud, era que habría que definir qué es la pobreza, pero la falta de oportunidades, la falta de una vida todavía en mejores condiciones ha hecho que algún sector de la población tenga que salir, y otros tantos que puede ser que estuviesen viviendo bien con lo que tenían, pero que esta alta violencia de los grupos criminales que está azotando ahorita al país los ha obligado a tener que dejar un país que de otras circunstancias no lo hubieran hecho. En cuestión a lo que es la migración en Haití, ya con eso son las opiniones que da la doctora la investigadora del UNAM. Ya entramos en materia en lo que es Haití, ya más o menos tenemos un contexto de cómo están las situaciones y qué se necesitaría para empezar ese cambio, para poder tener un gobierno que empiece a poner orden y estabilidad en la vida de los haitianos. Hablaremos ya de lo que es la migración. Haití no nada más es un país que expulse gente. Haití también tiene, según los datos publicados por la ONU, 18.884 personas que han llegado, que han entrado a Haití. Esto es muy bajo, es el 0.17% de la población de Haití. La emigración es ligeramente más alta la masculina que la femenina, y hay 10.499 hombres, lo que representa el 55.59%, contra 8.385 mujeres, lo que es el 44.40%. Hay una diferencia leve, pero sí es mayor en comparación con los demás países, en donde hemos visto que la diferencia es menos de un punto porcentual. Aquí sí es un poco más alta. ¿De quiénes son los que están llegando a Haití? Venezolanos ocupa el primer lugar con 2.488 personas. Después viene República Dominicana, 2.377. De estos flujos migratorios que de repente no se entienden, ya lo habíamos hablado cuando vimos el caso de Colombia, donde hay mucho venezolano en Colombia, pero también, paradójicamente, hay mucho colombiano en Venezuela. Aquí lo mismo, mucho haitiano intenta llegar y ya está en República Dominicana, pero también vemos que hay personas de República Dominicana que están en Haití. En cuestión de Estados Unidos, 1.586 personas, de España 1.280 personas, Italia 1.210 y de Cuba 1.185 personas. Estos estudios normalmente dan el número de personas, pero no dice a qué van, cuál es el estatus en el que entra, si es como estudiantes, como empresarios, o simplemente cuál es, para poder entender cuál es la razón de que ellos están llegando ahí. Normalmente estadounidenses, puede ser por negocio, pero no tenemos esa información y sería interesante el poder obtenerla. En cuestión de los migrantes que salen de Haití, Haití tiene, según también los datos de la ONU, tiene 1.769.671 inmigrantes, lo que supone el 15.65% de la población de Haití. Si se compara con el resto de los países, estaría ocupando el lugar 145 de 195 países con mayor número de migrantes que salen. Sabemos, no es de los primeros lugares, pero igual es una población pequeña, y en cuanto empieza a salir en masa, que es lo que ha pasado en los últimos años, el aumento porcentual es el que se ve bastante grande. La migración de Haití
La migración de Haití se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, donde van el 39.86%, seguidos de República Dominicana con el 28% y Chile con el 13.39%. Estados Unidos es el sueño americano de cualquier migrante normalmente, y República Dominicana es porque lo tienen ahí, o sea, que comparten frontera y se van hacia allá. En cuestión de cuántos migrantes están llegando, el número en años recientes, en Estados Unidos es aproximadamente arriba de 705,000, República Dominicana 496,000, Chile 236,000, lo sigue Canadá con 100,000, Francia con 85,000 y ya en menor grado Brasil y Bahamas con alrededor de 30,000 cada uno, y México 5,787, pero hemos visto que en los últimos meses el número de haitianos ha aumentado drásticamente, en lo cual tendríamos que esperar a que salgan nuevos censos en donde nos puedan dar un poquito más de información, y vamos a ver que ese número ha aumentado bastante. ¿Cuál es la travesía del haitiano? Durante la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las personas que emigraban lo hacían por razones políticas. En muchos países se vivía una dictadura. En Haití estuvo el régimen de Francois Duvalier de 1957 a 1971, y el de su hijo Jean-Claude de 1971 a 1983. Fue un grupo específico de intelectuales, políticos, periodistas, quienes fueron aceptados como refugiados políticos. Conforme se deterioraron las condiciones políticas y económicas, un sector más amplio de la población fue obligado a desplazarse en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo. Se pueden olvidar los más recientes, como los terremotos del 2010, que marcaron un colapso económico y obligaron a miles de haitianos a buscar un sitio seguro. Pero aquí cabe resaltar que se hablaba de este dictador, que es el que prácticamente sume en la pobreza a todo el país con esta dictadura, y de primero ser personas que iban por asilo político, con el paso de los años, con esta depreciación de la vida en Haití, los haitianos tienen que empezar a salir. Luego viene el terremoto y nuevamente salen. Vamos a hablar un poco más adelante también de los TPS que van hacia Haití, en el cual hay cierto alivio migratorio para los que están llegando, los migrantes, pero también es un incentivo para que muchos que están en el país sepan que se están recibiendo en Estados Unidos y decidan emprender ese viaje para llegar hacia el sueño americano. Huir de hambre y de la represión es las causas más actuales. A partir del 2019 se ha caracterizado como el comienzo de la crisis más reciente. La población se encontraba inconforme ante el aumento de los precios de los productos básicos y la inseguridad, las acusaciones de corrupción del presidente por haber utilizado fondos de Petrocaribe para fines personales. Mientras tanto, se exacerbaron las pandillas o gangs, siendo la violencia una de las razones para huir. La ruta que toman pues es una ruta larga. Las trayectorias migratorias están determinadas por la política migratoria de los Estados Unidos, debido a que para la mayoría la meta es llegar allá. En el 2010 este país abre una ventana para recibir bajo ciertos requisitos haitianos por la situación humanitaria del terremoto. Empieza un éxodo que en ese momento todavía no atravesaba por nuestro país. La política estadounidense, sobre todo la del presidente Donald Trump, se caracterizó por la contención migratoria. Buscó frenar a los flujos migratorios y limitar la llegada de nuevos residentes bajo condiciones muy específicas. Esto hace que la migración haitiana irregular aumente de forma desproporcionada. En el 2016, México se convierte en un país de tránsito, pero también de residencia para muchos haitianos que son rechazados en Estados Unidos. También llegaron muchos provenientes de algunos países sudamericanos que años atrás habían representado una buena opción. Fue el caso de Brasil, que necesitaba mano de obra para construir
construir la infraestructura de la Copa Mundial de 2014. Cuando la situación económica y política se complicó, las condiciones para quedarse ahí se redujeron. Tijuana, como ciudad fronteriza que nos conecta con Estados Unidos, se vuelve un punto fundamental. Completar estas largas trayectorias intercontinentales es muy difícil y en algunos casos es una migración planeada en la que contaron con el soporte económico de sus familiares o de los ahorros de su trabajo en el Cono Sur. Y eso es algo que se da nada más para los haitianos, inclusive muchos africanos que llegan a Brasil, encuentran trabajo, ya lo habíamos mencionado, tienen cierto dinero y empiezan a llegar emigrar hacia el norte con todas las situaciones que tenían. Vemos aquí como en el 2010 con el TPS que entra para los haitianos por lo del terremoto, no tenían que pasar por México, sino llegaban prácticamente hacia allá, no había trabas. Evidentemente después empieza a haber estos problemas de estos los muros que no necesariamente son físicos, sino inclusive a través de las leyes y los programas que hay, en el cual dificultan que las personas puedan llegar hacia allá de manera directa y tienen que emprender toda esta travesía, pasar a Brasil, de Brasil empezar a subir o llegar a Colombia, pasar por la selva de Darién, Panamá y después ir su camino hacia arriba para intentar llegar a Estados Unidos. Y pues los haitianos evidentemente recordamos que cuando hablamos de la historia de las leyes fronterizas, hablamos cómo ellos impactan bastante en cuanto empieza a llegar masivamente a la frontera entre México y Estados Unidos, y hay un enfrentamiento de los haitianos que se desesperan porque no se les está permitiendo entrar, y eso hace que las medidas de seguridad todavía se endurezcan aún más. Y después con la entrada de Trump, el obligar a México a que refuerce su frontera sur hace que también sea más complicado para los haitianos, y entonces en lugar de llegar hacia Estados Unidos directamente, tienen que pasar y quedarse un buen rato en en México, lo cual hace que muchos ya decidan quedarse ahí. Aquí se menciona Tijuana. Tijuana llegan muchos haitianos, se les dan un lugar para establecerse, lugares que nadie pensaba que alguien podría vivir ahí, y en automático ellos llegan, se establecen, construyen sus casitas de madera o con lo que pueden y empiezan a echar a andar su propia economía, lo cual es muestra de que la migración normalmente, si bien causa ciertas molestias, a la larga es algo benéfico para los países que los reciben. ¿Qué pasa después de la pandemia? En cuanto se volvieron a abrir las fronteras, volvieron los flujos migratorios más altos de lo esperado, pero ahora hay otras trayectorias migratorias que no necesariamente pasan por atravesar toda América. Hay que tomar un vuelo de República Dominicana a México. Aquí el problema es que a veces no deja entrar ya República Dominicana, o hay quienes consideran que Canadá es una opción, mejor opción ante Estados Unidos, que igual Canadá ha empezado a endurecer sus medidas migratorias. Incluso el día de hoy ya a los mexicanos se les está pidiendo visa, algo que ya se había solicitado una vez, se quitó, nuevamente se ha vuelto a requerir la visa. La presencia de haitianos en condición de migrantes también ya es notoria en la Ciudad de México. Este tipo de migración fuera del marco legal de los países destinos se caracteriza por la gran vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas. Muere mucha gente, otros desaparecen, y sus familias y sus familiares de sus países de residencia ni siquiera pueden saberlo. Los gobiernos no tienen cifras exactas de los desaparecidos porque están en situación irregular, que es uno de los grandes problemas. Cómo los encuentras cuando vienen indocumentados, no dan sus nombres como los verdaderos. Y hablábamos de hay una aplicación en la que Estados Unidos dice todas las personas que va encontrando y que no son reclamadas, no necesariamente migrantes, sino en general, pero es muy difícil, se dan características generales, pero no se puede saber si son algunos de los migrantes que pues han desaparecido. Actualmente, lo hemos dicho, la migración cambia, empieza a haber desplazamientos forzosos en el cual ya no es que el haitiano quisiese salir. A lo mejor hay personas, y no nada más en Haití, sino en todo el mundo, donde hay gente que está contenta como está viviendo, que no necesita grandes riquezas, que vive bien al día, pero lamentablemente la violencia los obliga a salir. El desplazamiento, los desplazamientos internos en Haití reflejan la gravedad de la crisis actual. Desde diciembre del 2023, más de 310,000 personas se encuentran desplazadas internamente.
De las personas desplazadas en Haití, más de la mitad se enfrenta al desplazamiento en 2023, lo que ilustra el empeoramiento constante de las situaciones humanitarias y la seguridad, especialmente en la capital Puerto Príncipe. Aquí sí vemos 310,000 que dentro de Haití ya se empezaron a mover. Lamentablemente, cuando el crimen empieza a aumentar tanto, ellos, allá no encontrar refugio dentro de su propio país, se ven obligados a salir. Es algo que ha pasado en México, en donde muchas comunidades, por la creciente ola de violencia de los carteles de la droga, han obligado a que muchas personas tengan que abandonar primero un estado, irse a otro, pero después verse obligados prácticamente a tener que irse hacia Estados Unidos, para después encontrarse con todos los problemas que hay allá, siendo que aunque vayan y pidan refugio, Estados Unidos a México no lo contempla como un país en donde realmente haya problemas para poderles dar refugio a sus migrantes. La violencia que envuelve el área metropolitana de Puerto Príncipe es resultado del conflicto entre pandillas, extorsión, secuestros y actos criminales más amplios. La extrema brutalidad a la que se enfrentan las personas haitianas agrava las profundas desigualdades, los altos niveles de privación de las necesidades humanas básicas y el entorno de seguridad fragmentado. El 94% de las personas desplazadas internamente en Haití proceden del departamento de West, siendo la capital la principal fuente. Haití se enfrenta a una crisis multidimensional. El país no solo se ve afectado regularmente por peligros naturales como terremotos, tormentas, inundaciones, sino también por la violencia propagada por cientos de bandas, principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, pero que también se extiende por todas las provincias. De todos estos haitianos que se ven obligados a salir, pues lo hemos visto, cada vez es más difícil, y al ir con menos recursos, pues es muy difícil que puedan hacer un viaje en avión directo hasta la frontera norte o hacia Canadá, y tienen que pasar por tierra, y muchos de ellos evidentemente tienen que llegar a pasar por México. En México la presencia de personas de nacionalidad haitiana ha aumentado. Durante el periodo de enero a septiembre del 2023 se registraron 21,464 eventos de personas en situación migratoria irregular. Recordemos, eventos no implica que sean diferentes personas, pueden ser las mismas personas que son detenidas varias veces. En México casi no se da, se detiene una vez, se libera y continúan su viaje, pero sí el término es importante tener la diferenciación, porque en Estados Unidos sí, como están entrando y saliendo, y a veces una misma persona puede ser detenida 3-4 veces, depende si el agente de migración lo detiene y lo quiere regresar luego, que pueden, o si es detenido y es liberado. O sea, son diferentes procesos, pero los eventos no implican número de personas, puede ser menor. Entonces es importante el saberlo. ¿En dónde es donde hay más? Chiapas es la entidad con mayor número de eventos, con 10,350, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, evidentemente porque por ahí es en donde entran. En los registros e identidad de personas desde el 2019, las nacionalidades de Haití se han posicionado dentro de las 5 primeras poblaciones en obtener tarjeta de visitantes por razones humanitarias. A partir del 2020, el número de tarjetas se incrementó a 6,271, es decir, 238 más. Para el 2021 se expidieron 41,479 tarjetas, incrementando en un 56%, 561%, y en el 2022 disminuyó a 23,641. Para de enero a septiembre del 2023 se expidieron, aumentó otra vez a 36,138. Observando esta tendencia, la cifra al cierre del año probablemente sea mayor que la del año anterior, no probablemente será mayor o fue mayor, y este año no se quedará atrás. De misma manera hay mucho problema aquí. Cuando dicen de esta tarjeta es para que puedan pasar por el territorio mexicano, pero no es de que llegan y te la dan luego, es un proceso que tarda algún tiempo, y por eso es que vemos a tanta gente en centros en refugios para migrantes, en los centros de detención, que no se les llama así en México, las estancias migratorias que hay en México, que están saturadas. Ahí es donde vemos toda esta gente, porque está esperando precisamente este tipo de documentos para poder continuar su camino. Bueno, este es el más o menos lo que hay en México, y lo que pues todo indica que continuará por un buen rato.
la inserción socioeconómica de personas haitianas en México. No nada más se les entrega esta tarjeta para poder pasar, sino que se han establecido varios proyectos, principalmente con ACNUR, pero también con algunas otras organizaciones, en el cual se está intentando darles trabajo a estos migrantes para que puedan tener, ahora sí, ser productivos, tener dinero ya sea para que continúen su trayecto hacia el norte o para que se regresen a sus países, o en dado caso aquellos que decidan quedarse, pues tener, poder estar activamente en la sociedad. En cuestión de la movilidad segura, en enero del 2023 el gobierno de Estados Unidos deportó a México más de 13,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como parte del acuerdo migratorio que en ese sentido aceptó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es básicamente tercer país seguro, aunque oficialmente no lo es, pero si los reciben allá y los regresan a algún lugar y es México, México actúa como país seguro, no en la totalidad de la definición de país seguro, que si fuese realmente un país seguro ya llegaría para quedarse aquí. Los recibe en lo que ven qué es lo que van a hacer, si se van a intentar al pasar otra vez a Estados Unidos o se regresan a sus países, y el gobierno de México ahí está haciendo cosas para intentar que las personas regresen o inclusive ni siquiera intenten salir de sus países. Bueno, el gobierno de Joe Biden no aclaró que la cifra de los 13,000 deportados, cuántos ciudadanos de estos 4 países habían sido enviados a México luego de haber sido detenidos por agentes migratorios en el sur de Estados Unidos. Y es importante saber eso porque se necesita saber cómo se están dando estas migraciones. Recordemos, no es que sea el caso, pero podría ser en algún otro momento lo que hacía o lo que quería hacer el gobernador de Texas, Abbott, en el que él mismo a pesar de que no era de su incumbencia, él con los poderes estatales que tiene, poder agarrar y deportar o regresar gente cuando no es una labor que le corresponda al Estado, sino es federal. Entonces estos datos pueden ayudar bastante para ver si se están violando o no los derechos de los migrantes. El programa de movilidad segura es para poder ordenar las peticiones de asilo por cualquier razón humanitaria, lo cual ha permitido el gobierno de Biden. Esto le ha permitido desahogar el número de inmigrantes que llegan a su territorio indocumentadamente, enviándolos a México por tiempo indefinido a la espera de una cita para presentar su caso, y que cada vez se ha ido endureciendo más. Primero pusieron espera en México, te regreso y ahí te esperas. Después sacaron su aplicación, que tenías que hacerlo en Chiapas. No estoy seguro si en la Ciudad de México también se puede. O sea, ponían un límite para que no estuvieran pegados en la frontera. Y lo más reciente que hizo Joe Biden es decir, una vez que el número de inmigrantes que intentan pasar de manera irregular a Estados Unidos sobrepasa si no me equivoco eran 2,500, en ese momento se detiene todo el proceso de dar refugio o asilo a cualquier persona, lo cual hace que estas personas que ya estaban a lo mejor a punto de recibir una respuesta a su solicitud, por estos movimientos de intento de cruce de personas, ni siquiera está hablando de que hayan pasado, sino que son gente que los agarran y que los regresan, los detiene y todavía hace más tardado esto. ¿Esto con qué objetivo se hace en Estados Unidos? Una es que ellos empiezan a tomar el tiempo en el que están viendo un caso, en el momento en el que el migrante ya está en Estados Unidos. No cuenta el tiempo que está esperando en México. Ese puede ser indefinido y no hay problema para ellos, porque en papel ellos justifican que están haciendo las cosas de manera más rápida de lo que deberían de ser, cuando hemos reportado bastantes veces ya que los que son las cortes en asuntos migratorios en Estados Unidos están atrasadas, incluso hasta por cuatro años. Es tanta la carga de trabajo, los pocos jueces que hay, y este tipo de medidas exactamente es para que no se vean tan mal los números de esa espera tan grande, porque el tener una espera muy grande los obligaría a realmente intentar resolver este problema de la migración. En cuestión de las personas que solicitan asilo, en Haití hay unos haitianos que han demandado al gobierno de Biden por la discriminación racial y las violaciones a sus derechos. Un tribunal federal de Washington escuchó que los argumentos de una demanda que acusan al gobierno de Biden de cometer actos de discriminación racial y violaciones a los derechos de solicitantes de asilo haitianos. La demanda fue presentada en nombre de 11 solicitantes de asilo haitianos que describieron haber sido maltratados por agentes fronterizos estadounidenses durante el periodo
periodo en el que más de 15,000 personas, en su mayoría procedentes de Haití, se vieron obligadas a permanecer en un campamento fronterizo improvisado situado a orillas del río Bravo, cerca del puente internacional Acuña del Río, en el estado de Texas. Esto no es la primera vez o no es algo, un hecho aislado, que muchos dirán, pues todos estamos pasando por esto, pero qué bueno que estas personas meten esta demanda, porque solamente así se puede dar a conocer las violaciones a los derechos humanos que comete Estados Unidos, y con eso se pueden tomar cartas por el asunto. No solo ha pasado eso, en la frontera con San Diego hay una parte en donde desértica, en donde no es ni siquiera un campamento, sino simplemente ahí los pusieron para que se esperaran, están a la intemperie, y pasamos, si no me equivoco, fue hace 2 meses un reportaje en el boletín, el cual invitamos a que lo vean, en donde hablamos exactamente de que los mismos policías de los de migración decían: ni siquiera es mi obligación venir a verlos, venimos de buen corazón a traerles agua y algo de alimentos, pero en sí no tendríamos por qué. O sea, dando a entender que el trabajo de ellos es: no pasen y quédense aquí aunque se mueran, lo cual va en contra de todo, porque una vez que ingresan a Estados Unidos tienen que ser llevados a un centro de detención o dejarlos pasar libremente si es que no representan ningún peligro y hay quien responda por ellos, y no tenerlos ahí esperando con los problemas que pueden estar por las situaciones, que estar a la intemperie y cualquier cosa que pueda pasar. Entonces vemos como el número es bastante amplio de haitianos que están, pero ya hay haitianos que se están intentando pues demandar para solucionar todos los problemas que están presentando, todas las trabas que pone el gobierno americano a todos los migrantes, no solo a los haitianos. En cuestión de los TPS, el 28 de junio del 2024, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció la extensión del estatus de protección temporal por 18 meses para personas de Haití. Esto es lo que se necesita saber sobre esto, y es importante porque hay veces que se escucha eso: ya se extendió este programa, y puede ser que muchos digan: es el momento para ir porque todavía está este programa y me puedo apegar a este programa. Entonces, antes de que cualquier persona de cualquier nacionalidad donde entren en estos estatus de protección temporal o TPS, pues que conozcan cuáles son los requisitos para que vean si califican o no califican, que lo más seguro es que no, y no intenten irse para allá. El primero es quiénes son los que califican. La designación del TPS permite que personas haitianas sin nacionalidad que tuvieron como última residencia Haití, sin nacionalidad, es decir, que están migrantes y que viven actualmente en los Estados Unidos, pueden presentar solicitudes iniciales para TPS y demostrar que tienen una residencia continua en Estados Unidos desde el 3 de junio del 2024 y una presencia física desde el 4 de agosto. Y aquí es donde de repente queda volando como: debo de estar desde el 3 de junio, pero también física desde el 4 de agosto. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay ocasiones en las que están el 3 de junio y son retirados, los capturas, los sacan y vuelven a entrar. No pierden su antigüedad, el tiempo que llevaban. La idea es que mínimo hayan estado hasta el 4 de agosto de este 2024. Las personas que quieran solicitar TPS bajo la redesignación efectiva al 4 de agosto del 2024 deben inscribirse durante el periodo de inscripción de 18 meses que transcurre desde el 1 de julio de 2024 hasta el 3 de febrero del 2026. O sea, todos aquellos que llegaron llegaron antes del 3 de junio y que han estado hasta el 4 de agosto tienen que comprobarlo, evidentemente, y tendrían hasta el 3 de febrero para apegarse a esto. ¿Esto de qué sirve? Muchos migrantes que han llegado no quieren o no saben que pueden ser beneficiados con este estatus de protección temporal. Entonces no es que se acabe, sino que tienen tiempo suficiente para ver si se animan a solicitarlo o si siguen viviendo en las sombras, o en dado caso de que sean detenidos, si están informados, pues evitar que los deporten. Esto se puede decir, es un tipo de alivio migratorio en el que se suspende la orden de deportación para empezar el trámite para este TPS. ¿Por cuánto tiempo podrá? Otra de las preguntas que se hacen muchos es: ¿por cuánto tiempo podrá solicitar TPS? La asignación de Haití está vigente, sigue abierta actualmente y se extiende hasta el 3 de febrero del 2026. Y esto es estarlo revisando porque ya se había cerrado el TPS para Haití y se volvió a abrir nuevamente. ¿Cómo se solicita el TPS? Las personas elegibles deben presentar una solicitud de TPS ante los servicios de ciudadanía e inmigración en Estados Unidos.
los cuales hay dos modalidades, una es en línea, otra por correo postal. En línea se llena el formulario, el I-182, y el correo postal es prácticamente lo mismo, pero se manda exactamente para allá. ¿Hay permisos de trabajo para estas personas? Sí, es un proceso, también se llena esa documentación, se hacen los pagos correspondientes y les llega una autorización de trabajo, el cual tiene vigencia, es por el tiempo que duraría el TPS, no es una medida permanente, solamente es temporal, y el permiso de trabajo de igual manera sería también temporal. En cuestión de los haitianos que huyen por el caos y que se enfrentan a la hostilidad de la vecina República Dominicana, ya hemos hablado de los haitianos que llegan a México, que llegan a Estados Unidos, pero aquí hay un gran problema también, que es República Dominicana, que es a donde van, es el segundo país a donde más haitianos llegan por la cercanía. No todos tienen la posibilidad de poder intentar llegar a Estados Unidos, entonces intentan buscar refugio en República Dominicana. Bueno, aquí Puerto Príncipe, la capital de Haití, lleva varios meses asediada, según los informes de unas 200 bandas que se han hecho el control del 80% de la ciudad. La oleada de violencia ha dejado a los residentes con pocas opciones, aparte de encerrarse en sus casas o buscar refugio en otras ciudades o países. Pero encontrar seguridad fuera no es fácil. Las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos, uno de los destinos más comunes para los inmigrantes haitianos, ha creado problemas adicionales. La limitación de los vuelos de entrada y salida, la suspensión de los servicios de visado en Haití, la negativa a conceder el estatus de protección temporal a los haitianos que lleguen a Estados Unidos después de noviembre del 2022, por ejemplo, no solo han dificultado el proceso, sino han convertido en ilegal en la mayoría de los casos a los haitianos emigrantes a Estados Unidos. Es lo que decía, que se tiene que ver exactamente quién califica para el TPS. Muchos no saben y se van diciendo ojalá y si pase, y llega a haber problemas. Bueno, todo esto ha llevado a los problemas con República Dominicana, en el cual hay una xenofobia anti-haitiana en República Dominicana, quizás no entre todos, pero en un sector importante de la población. Sí, el caos que se ha abatido sobre Haití en los últimos meses ha provocado el desplazamiento interno de 360,000 personas. También ha provocado una ola de xenofobia en la República Dominicana, donde los haitianos constituyen una minoría considerable. En un país de 11 millones de habitantes, la estimación del número de inmigrantes haitianos que residen en República Dominicana oscila entre los 500,000 y el millón. Recientemente, incidentes de xenofobia han incluido acoso a migrantes haitianos, extorsión y denuncias de agresiones tanto físicas como sexuales. El sentimiento antihaitiano también ha cuajado en políticos que abogan por normas fronterizas más estrictas en un año electoral. El presidente dominicano Luis Abinader, recién reelegido, ha dejado claro que pretende continuar políticas migratorias que incluyan la construcción de un muro fronterizo y la colocación de puestos de control estratégicos para impedir lo que su administración describió en su día como una avalancha de extranjeros ilegales, especialmente de nacionalidad haitiana. República Dominicana es un vecino no tan amistoso. Los haitianos han sido durante mucho tiempo objeto de deportaciones masivas y de violencia en la República Dominicana. En 1937, el dictador Rafael Trujillo ordenó el asesinato masivo de haitianos en un incidente conocido como la masacre de Perejil. Durante 6 días, los lugareños armados con machetes mataron a 20,000 haitianos. Tanto ahora como entonces, el color de la piel se ha utilizado para identificar a los descendientes haitianos. La República Dominicana es un país que generalmente se enorgullece de su mestizaje, en contraste con la negritud de Haití, y los funcionarios de inmigración dominicanos han sido acusados regularmente de realizar perfiles raciales a los negros como extranjeros haitianos e ilegales. Esto sí vemos aquí como en todos lados se empieza a dar eso. En México no tardará en que el sector más radical, la derecha, empiece a pedir que se construya también un muro en la frontera sur de México para evitar que pasen los migrantes. El día de hoy ya se está dando en los abusos no solo a los haitianos, sino a toda la comunidad migrantes que están aquí en nuestro
en nuestro país, y evidentemente es molesto si tú tienes a los migrantes fuera de tu casa, pero ahí es en donde tiene que presionarse al gobierno para que el gobierno tome las medidas necesarias para poderles dar un lugar donde se queden. Y habrá gente que diga que ni los invitamos y que se regresen y todo, pero recordemos, México tiene más de 11 millones de ciudadanos viviendo en Estados Unidos, en el cual la mayoría, sobre todo las familias, no voy a hablar digamos de gente que no conozca el tema migratorio, que puede decir a mí no me afecta, no me interesa, pero mínimo hay 11 millones de familias que tienen un migrante allá. Entonces tenemos, así como queremos que los cuiden allá, tenemos que cuidar a los migrantes que están llegando a nuestro país y ver que se respeten sus derechos, y si no existen las condiciones necesarias para poderlos recibir, pues construirlas. Hay bastante infraestructura, hay edificios que están abandonados, que nadie está utilizando, del gobierno, que no se les da ningún uso y que se podrían utilizar precisamente para albergar a todas estas personas que están llegando escapando de todos los problemas que hay en sus respectivos lugares de origen, que es por las mismas razones que los mexicanos han dejado en nuestro país. Queremos que nuestros mexicanos regresen, queremos un mejor país rico y que deje de depender económicamente de Estados Unidos. Creo que tenemos las condiciones para lograrlo. El día de hoy contamos con un gobierno que representa un cambio, que está cambiando en cierta forma. Tenemos una participación masiva de la población en México, y pues que tenemos una fuerza bastante fuerte, bastante poderosa de miles, si no es que ya millones de migrantes que están pasando por nuestro territorio y que pueden ser parte de la construcción de un verdadero país de primer mundo. Estados Unidos no es lo que es gracias a esta supuesta raza suprema de los blancos, es lo que es gracias a los migrantes. Estados Unidos es un país de migrantes, entonces no hay ningún problema en que los migrantes lleguen a un país, siempre y cuando sepamos respetarlos, cuidarlos y entre todos aprovechar ahora sí que lo que cada quien tenga para construir una mejor nación, y pues aquellos migrantes que tengan que regresarse, pues que se regresen. Bueno, pues esta sería la entrega de Haití. Continuaremos hablando de Haití más adelante. Aquí les presentamos la lista de las referencias donde sacamos toda la información que compartimos con ustedes. Estará también en la descripción, y de igual manera en la descripción estará la entrevista que le hicimos a nuestro compañero Slaud, en el cual nos habla un poquito de la visión de lo que es Haití desde un haitiano que está en Estados Unidos, en Florida, ayudando a su comunidad una vez que llegan estos migrantes para allá. El saber que aquellos haitianos que estén yendo, que sepan que no estarán solos al llegar, que aparte de su familia hay organizaciones que les pueden ayudar para poder integrarse bien en la vida de Estados Unidos. Bueno, por esta ocasión sería todo. Les pedimos de favor que compartan este material con todas las personas que les pueda ser útil. Se necesita hablar de migración, se necesita conocer cuáles son los problemas de la comunidad migrante, porque es algo en lo que ya estamos inmersos y es algo de lo que tenemos que aprovechar esta coyuntura mundial de la migración para cambiar. Ahí están nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Spotify, donde pueden acceder a todo el contenido de Hablemos de Migración. En el caso de Haití, como digo, aquí en la descripción dejar el video del compañero Oslaud, su entrevista, para que pues le den un vistazo, y aquellos que quieran compartir algún tipo de información o quieran participar en alguna de las entrevistas que estaremos haciendo sobre cualquier tema que tenga que ver con la migración, pues estamos aquí a sus órdenes. Por esta ocasión es todo. Me despido de ustedes, les agradezco su compañía y nos vemos en la próxima entrega. Gracias.